El embarazo gemelar se considera un embarazo de alto riesgo. Esto debido a dos cosas. Una, que es el número de fetos que ocupan el útero, y dos, a la placenta. Hablando de lo que es la placenta, la corionicidad, se pueden presentar complicaciones como son el síndrome de transfusión feto-feto, la secuencia TRAP o la restricción selectiva del crecimiento fetal. Se ha visto que ha aumentado la tasa de embarazos gemelares en nuestra última década debido a que se están utilizando actualmente técnicas de reproducción asistida con las cuales se llega a incrementar la probabilidad de que un embarazo sea gemelar, doble, triple, cuádruple o quintillizo. Y también se debe a que las mujeres deciden embarazarse a edades mayores, después de los 35 años, y eso también es un riesgo o un factor que puede aumentar que la mujer quede embarazada de un gemelar. Hablando de lo que es un embarazo gemelar, ¿por qué se parecen los dos gemelos o los que conocemos como cuates? ¿O por qué hay gemelos idénticos y son igualitos? ¿A qué se debe? Bueno, es una respuesta relativamente sencilla. Por ejemplo, a los que conocemos como gemelos que no son idénticos o los cuates son aquellos en los cuales se fecundaron dos ovulitos por dos espermatozoides. Entonces llegan y se implantan dentro del útero y cada bebé tiene su placentita y su bolsita, ¿sí? Con su diferente código genético. Cuando son embarazos en los cuales son gemelos idénticos, esto ocurre porque un espermatozoide fecunda un ovulito y ese ovulito se divide en dos. Entonces comparten las mismas genes, las mismas características genéticas, y de ahí se implantan dentro del útero. Y esta implantación, dependiendo del día en el que ocurra, puede ocurrir diferentes cosas. Vamos a poner un ejemplo. Cuando la implantación ocurre durante el día 1 a 3, va a haber dos bolsitas y dos placentitas. Si ocurre del día 3 al día 9, va a haber una placentita y dos bolsitas. Si ocurre del día 9 al día 13, va a haber una placentita y una bolsita para dos bebés, hablando de embarazo gemelar. Y si ocurre, por ejemplo, después del día 14, la división, pues ahí es a lo que conocemos como bebés siameses o pagos, que es un término médico. El seguimiento del control prenatal lo podemos llevar de la siguiente forma. Por ejemplo, hay que hacer el ultrasonido de la semana 11 a 14 para diagnóstico de aneuploidías fetales. ¿Qué es esto? Hacer como una detección en los fetos de los síndromes genéticos más frecuentes, como es el Down, el Edwards o el Patau, ¿sí? Después hay que pedir toda la batería de exámenes de control prenatal, cuidar la dieta, la nutrición. Luego el seguimiento de las ecografías es con cierta regularidad. Estamos hablando, por ejemplo, de la semana 20, 24, 28, 32, 34 y la semana 36. Casi siempre los embarazos gemelares nacen de forma prematura porque el espacio que está destinado para uno lo ocupan dos fetos. Entonces eso aumenta el riesgo de que el bebé nazca de forma prematura. De ahí pues que también hay que vigilar en las diferentes fases del desarrollo fetal y medir el cuello de la matriz para detectar de forma oportuna con algunos otros estudios el riesgo potencial de parto pretérmino. Como habíamos mencionado, también puede ocurrir un embarazo en el cual los bebés estén ocupando por una placentita dos bolsitas o por una placentita una bolsita. Imagínense ustedes, por ejemplo, que hay una sola placentita y hay dos bolsitas. Ahí el riesgo que existe es que en la placentita, con la comunicación de las venitas y las arterias, un bebé le pase más sangre al otro y el otro se quede como más chiquito, más desnutrido, porque le transfunde sangre al otro feto. Eso es en lo que nosotros lo conocemos como el síndrome de transfusión feto-feto, o que no sea tanta la sangre que le transfunda y que uno de los bebés se restrinja su crecimiento por este mismo fenómeno, y un bebé crezca más chiquito, flaquito, con menos líquido, y el otro bebé crezca más gordito, con más glóbulos rojos, con más líquido, y que en algún momento pueden complicar la evolución normal del embarazo. También podemos tener el caso, por ejemplo, de que haya una placentita
placentita y una bolsita, y los dos bebés compartan la misma bolsita. Imagínense a los dos bebés dentro de la misma bolsita. ¿Qué creen que pueda pasar? Pues se pueden enredar los cordoncitos de los bebés, además de lo que ya había mencionado con anterioridad, y eso provocar la muerte de un bebé que quede estrangulado, o de los dos en su caso. Entonces, debido a esto es tan importante el seguimiento y control prenatal, o en el caso, por ejemplo, de un embarazo de alto orden fetal, como son los embarazos de trillizos, cuatrillizos o quintillizos. Incluso antes de la semana 10 podemos ver a los bebés para, desde una forma muy temprana, hacer el diagnóstico de si es una bolsita, dos bolsitas o una placentita. A esto, del término médico, le llamamos nosotros corionicidad y amniosidad, pero sí es importante saberlo para de ahí considerar el seguimiento fetal. Por ejemplo, en un embarazo que comparte una bolsita con una placentita, el seguimiento sería algo muy parecido a esto: verlo en la semana 11-14, luego darle seguimiento a lo mejor a la semana 16, a la semana 20, medir el cuello de la matriz, por lo que les decía del riesgo de parto pretérmino, darle seguimiento a la semana 22, 24, 26, 28, ¿sí? 32, 34 y 36. Y casi también estos fetos, si todo evoluciona bien y llegamos a esas semanas, la mayoría de los bebés se interrumpen en la semana 37, aunque hay sus excepciones, porque en ocasiones el embarazo se complica y tenemos que interrumpir el embarazo. Estamos hablando de un bebé que tiene una restricción selectiva del crecimiento, o si comparten la misma bolsita, un bebé ocurrió una muerte fetal dentro de la misma bolsita, y que eso puede complicar la evolución del otro, o no, que todo vaya muy bien, que todo evolucione perfecto y que lleguemos hasta la semana 36, y si todo va bien podemos interrumpir el embarazo en la semana 37. Normalmente el nacimiento en un embarazo gemelar es por vía de cesárea, por el riesgo durante el parto que alguno de los bebés venga en una posición pélvica o esté atravesado y que complique en algún momento la vía de nacimiento, y que se tenga que convertir en una urgencia para la madre y para el feto. Por eso la mayoría de las veces se opta por interrumpir el embarazo por medio de una cesárea. Hacer énfasis que el embarazo gemelar es un embarazo que se considera de alto riesgo por los motivos que ya comentamos. Sin embargo, es un embarazo muy bonito y la mayoría de las veces muy deseado, principalmente cuando ocurre por medio de técnicas de reproducción asistida, como puede ser un in vitro. De ahí la importancia de acudir a un control prenatal, dar un seguimiento adecuado y anticiparnos a los probables riesgos y complicaciones que puedan ocurrir durante este embarazo, y tratarlos de forma oportuna para llegar a buen puerto, un embarazo con una mamá sana y unos bebés sanos y felices. Por eso te invitamos a que acudas a los consultorios Es Mujer a un control prenatal para dar seguimiento a tu embarazo gemelar. Hasta la próxima.